Hola, les saluda Néstor Padilla y en esta oportunidad estaré compartiendo una información muy importante, ya que las familias de estos tiempos están sufriendo consecuencias negativas. Es por eso que el Instituto de Consejeros Cristianos, en convenio con AIREN Internacional, le invitan a que se prepare en el programa de entrenamiento y certificación de asesor familiar. La invitación es para pastores, consejeros, líderes educadores, maestros de escuela dominical, padres, madres y también para todas aquellas personas que sientan ese llamado para ayudar y asesorar a las familias que están pasando por muchos problemas. En este trimestre estaremos desarrollando fundamentos de psicología, o sea, introducción al estudio de la conducta humana. Uno de los maestros, Saúl Padilla, estará dando un breve resumen de este tema tan importante, el origen y desarrollo de la psicología. Todavía se puede inscribir llamando al 323-219-5579. El único requisito es una carta de su pastor o de la organización donde usted pertenece, donde le recomiendan que se prepare como un asesor familiar. Número a llamar 323-219-5579. En estos momentos estaremos compartiendo en labios de Saúl Padilla un resumen del tema, el origen y desarrollo de la psicología. Adelante, Saúl. Desde el origen del ser humano, ya el ser humano se preguntaba tantas cosas. Entonces fuimos dando un paseo por la historia donde vimos que 1000 años antes de Cristo David hacía esas preguntas para conocerse más. 400 años antes de Cristo Sócrates también decía la frase conócete a ti mismo, y ellos también buscaban la esencia del ser y buscaban cómo el hombre se comporta. Después se empezaron a desarrollar ciertas teorías, pero para las teorías pasaron 3 etapas. La primera etapa fue la etapa empírica. Después entró la etapa precientífica, donde ya se empezaron a preocupar por acomodar todos los datos y por meterlos en métodos y en sistemas. Y se empezó a medir con ciertos aparatos o ciertos test lo que tiene que ver con el comportamiento. Y esto dio la pauta para la era científica, donde ya se empezaron a hacer más experimentos y empezaron a reconocer ya más métodos. Bueno, ya les resumí en 3 minutos hasta donde vamos, ¿verdad? Y después nos quedamos en las escuelas que empezaron a fundarse para hablar más de la psicología. Dijimos que eran 5 escuelas. Entre ellas estaba el estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis. ¿Cuál más? El conductismo y el gestalt, ¿verdad? Muy bien. Y hace rato, acuérdense que me hacían una buena observación en cuanto al idioma alemán, ¿verdad? La palabra W se pronuncia como V o como B. ¿Se acuerdan de los Volkswagen? ¿Cómo se escriben? Con W, ¿verdad? Entonces el apellido de este individuo es ¿cómo? Bond. Ahí está. Bueno, él, recuerden que sostenía que el principal papel del psicólogo era explorar la estructura de la conciencia y formular leyes de su funcionamiento. Recuerden que esto es cómo fue avanzando, no es ahorita lo que se conoce como psicología, pero es cómo fue avanzando. ¿Cuál era el punto de partida de sus experimentos? El estudio de las sensaciones. ¿Qué son las sensaciones? ¿Qué cosa es? Los sentidos, ¿verdad? ¿Cuántos sentidos tiene usted? ¿Cómo es? Vista, olfato, tacto. El método más utilizado fue la introspección. Entrenaban a una persona a describir lo más objetivamente posible su reacción a ciertos estímulos. ¿Qué hacía la persona? Describía su reacción a ciertos estímulos. Es decir, ¿se acuerdan que la introspección, esto lo siguieron utilizando, pero alguien, ¿se acuerdan quién lo empezó a utilizar años atrás? ¿El nombre del personaje? Ya se nos olvidó, ¿verdad?
Ajá, ¿su de apellido con H? ¿Agustín de quién? Hipona. ¿Cómo? Hipona. Él empezó con este método de la introspección. Ese fue el estructuralismo. La siguiente escuela, el funcionalismo. Después de aparecer el estructuralismo, algunos psicólogos comenzaron a preguntarse si la psicología debería de quedarse en los laboratorios o debería aplicarse a la satisfacción de la... Quería ver qué otras maneras tenía la psicología de poderse aplicar, no nada más en experimentos. En vez de preguntarse qué es la conciencia, cuáles son los estados mentales, como lo hacían los estructuralistas, los funcionalistas se preguntaban ¿para qué sirve la conciencia? Usaron no solo la introspección como un método, sino también la observación de la conducta. Y esto es muy importante porque la observación está años más adelante. Después vamos a encontrar etapas. Vamos a ver rápidamente lo que es el conductismo. Recuerde que esto es muy general porque es la clase introductoria. El conductismo fue desarrollado por John Watson. Esto fue aquí en Estados Unidos a principios del siglo XX. Ok, hasta ahorita ¿cuántas llevamos? Funcionalismo, estructuralismo, conductismo. ¿Qué es una neurosis? Ay, eres bien neurótico. ¿Qué es? ¿Las mujeres son neuróticas? No. ¿Los hombres son los neuróticos? ¿Qué es eso? Bueno, la neurosis era el nombre que se le daba a las enfermedades mentales en aquel tiempo. Estás neurótico, estás lunático, ¿verdad? ¿Has experimentado ansiedad alguna vez? ¿Alguna presión fuerte? ¿Sientes ansiedad? ¿Un examen? ¿Qué más? Que puede ser originado por qué ese momento de tensión. Cuando te vas a casar, ¿edad? Que no sabes si correr o quedarte. Que se abra la tierra y que te coma y te salvas. Entonces, si se fijan, todas las corrientes tenían algo de verdad, pero no alcanzaban a abarcar todo. ¿Qué otro valor te inculcaron tus padres? ¿O qué aprendiste también que ver? ¿Cómo te comportas? Ahorita la psicología se aplica en todo, en todo. ¿Quién ha escuchado hablar de la pedagogía? Es la forma en cómo las personas crean métodos para que los alumnos aprendan más. En las empresas utilizan test psicológicos, ¿usted sabía? Para saber más o menos y medir cómo piensa usted y su capacidad mental. En algunas empresas cuando uno llega le hacen test psicológicos para ver si no está loco y va a incendiar la empresa después, ¿verdad? Los policías, ¿usted cree que sea necesario que le hagan test psicológicos a los policías? Sí, porque sus experiencias los pueden deschavetar. ¿Saben qué es deschavetar? Se les boten los cables pues y matar a alguien. Y han matado. En la medicina y en la psiquiatría pues no se diga, siempre se ha utilizado la psicología en la medicina. ¿Por qué? En la medicina, ¿han escuchado hablar de los placebos? El placebo es una medicina que el doctor te dice, estás enfermo de lo que sea, entonces aquí está la cura para ti. Y tú te la crees y te sanas, de veras, es un placebo. Por ahí de donde yo soy, unas gotitas de 10 pesos te sanan hasta de lo feo, de veras, te quitan el mal de ojo y todo, y manda el niño, manda la niña, te quitan todo y por 10 pesos te curan. Pues 10 pesitos, ¿verdad? Dice, órale. En el asesoramiento también se utiliza la psicología, la psicoterapia no se diga. En los medios de comunicación, en el cine y en la música, ¿usted cree que se utiliza la psicología? Muchísimo. Les voy a decir un caso muy rápido. Las compañías de cigarros, invierten dinero en las películas, porque si ponen un actor como yo, grandote, de ojo azul, fumando, es un modelo para los jóvenes y dicen, ay, se ve interesante, ¿verdad? ¿Se acuerdan del de los anuncios de Marlboro? Que era un vaquero grandote que murió de cáncer después por andar fumando. Entonces relacionan. No sé si vieron una película llamada El Día de la Independencia. El Día de la Independencia, siempre que tenían una victoria, el negrito Will Smith prendía un puro para que la gente lo relacionara que la victoria tenía que ver con fumar. La música ahorita, usted va a la 99, va por unas pilas o lo que sea,
Bueno, los que vamos a la Navidad. Y vas así sin carrito. Y de repente, ay, $1. $1. Y no te das cuenta que los supermercados te ponen música, ¿verdad? Y en esa música usted se relaja tranquilo y empieza a subir al carrito. Termina con $30, $40 ahí en el carrito. ¿De veras? Sí. Y se te olvidan las pilas, ¿verdad? Y por lo que ibas ni siquiera. Hoy nos trabajan tanto psicológicamente. Que la psicología forma parte de la vida. Por eso es que admiro a los pastores que se están preparando. De verdad los admiro, porque necesitamos prepararnos para poder ayudar a las personas. No nos podemos quedar atrás, no nos podemos quedar con las ideas antiguas. Todo el mundo, usted ya no puede educar a su hijo como lo educaron a usted. Todo va cambiando. Es decir, vamos cumpliendo ciclos y en esos ciclos las cosas cambian. Tenemos que renovarnos. Incluso, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? No se conformen, ¿verdad? ¿Con qué? Con este siglo. La psicología puede ser un buen instrumento que nos capacita para conocernos mejor, relacionarnos positivamente con los demás y hacer útiles ¿a quién? A Dios. O sea que la psicología, lejos de ser algo oculto o algo que vamos a rechazar, es algo que nos podría ayudar, una herramienta. No va a sustituir nunca, óigame bien esto por favor, nunca va a sustituir los consejos de la palabra de Dios, nunca. Pero es una herramienta que se puede utilizar para conocernos un poquito más y para podernos relacionar con los demás y ser más útiles ¿a quién? A Dios y al prójimo. Con eso quiero cerrar nuestra clase introductoria. Gracias por su atención. Recuerde que esto es nada más una introducción, se va a poner más bueno todavía. Así es que dígale que está a su lado, no te la pierdas. Eso. Existe mucha necesidad de consejeros profesionales en el área hispana. Capacítese con nosotros y sea parte de este gran equipo de consejeros profesionales que estamos formando. Para más información, llámenos al área 323-219-5579. Área 323-219-5579.